Hola, ¿qué tal, bloggers y blogueros? Ahorita que estamos en la época decembrina y ahorita les voy a preparar un muchacho relleno hecho a mi manera. Vamos a utilizar en esta oportunidad, miren, aquí un muchacho redondo, porque está el cuadrado y está redondo. En este caso es el redondo y es el que necesitamos. ¿Por qué? Acá un poco más grande. Lo que vamos a hacer, vamos a abrirlo todo con un cuchillo por acá y vamos a estirar la carne. Eso es todo. Rápido, va a ser sencillo. Muy bien, como ya lo había comentado, lo primero que hay que hacer es hacer un corte y estirar la carne. De esta manera se hace así como una especie de un manto, de un paño. Vamos haciendo ese corte a la par o a la forma tal cual como tiene la carne. De esta manera se va estirando completamente. Es muy sencillo de hacer. Ok, fíjense, ya aquí la tenemos, miren, estiradita. Vamos a acomodar esta parte aquí. Cocinar, se cocine bien. Observen aquí, la van dándole como unas líneas, y de esa manera se va cocinando mucho mejor. Observen cómo queda por atrás, observen este tamaño. Ahora de aquí nos queda sazonarla. Ahora el siguiente punto será que les voy a marinar y todo eso. Esperen un momento. Ahora bien, lo otro que vamos a utilizar para condimentar nuestra carne, y en este caso fue lo que yo hice, es orégano molido, cúrcuma, comino, una muy buena tabla para poder picar cebolla, ají dulce, cebollín, ajo porro, cilantro, o si no tienen cilantro también pueden colocarle perejil, todo de acuerdo a lo que tenga usted allí. Obviamente que después de haber picado todos esos productos, todos esos ingredientes, de una manera muy pero muy sencilla, de una manera tal cual, así como cuando tú lo haces con mucha delicadeza, que es la que yo no tengo, simplemente lo van a hacer y van a ir picando y luego a licuar. Hay un ingrediente muy especial que le he colocado en esta oportunidad, que fue parchita. Aprovechando la parchita que tenemos en este momento, bueno, quise hacerla con esa manera, darle esa sazón, ese gusto, para darle un toque diferente, un toque a lo mío, un toque profesional, aunque no lo sea. Bien, no queda otra más que luego de haber licuado y haber tenido todos los ingredientes listos, ya licuado, colado, en este caso, en el caso de la parchita, haber colado la parchita para que no se nos pasen esas semillas picadas que tenemos allí. Ya lo que vendría es colocar la carne dentro de una bolsa o algún empaque, si ustedes tienen, por ejemplo, esos llamados emboplast, esos plásticos que son con una cinta, un cierre mágico. Ustedes muy bien pueden colocar la carne allí con los aliños, los montes, las hierbas ya licuadas para que vaya sazonándose, para que vaya agarrando todo ese gusto, ese sabor y esa sazón. Obviamente que también necesita sal, así que aprovechen en echarle sal, porque después más adelante sí le va a hacer falta un poquito más, pero al colocar inmediatamente esa carne va a agarrar un gusto y una sazón y un sabor inigualable. Muy bien, ya ha pasado unos cuantos días, mejor dicho, no unos cuantos días, realmente pasó un día, toda la noche marinando. Vemos aquí la carne tal cual como nos va quedando ya lista para el relleno. Eso es una delicia de carne. Además de eso, vemos allí los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Aceituna, alcaparra, uva pasa, pimentón, uva completa, uva natural. La alcaparra picadita para que no tenga ese sabor tan fuerte, y le coloqué una fruta que se da aquí en Venezuela que se llama ponsigué. De verdad que no sé cómo se llamarán en otro país, pero aquí se le llama ponsigué. Si saben ustedes cómo se le llama en otro país, se los agradezco y me hagan hacer saber en su comentario. Vamos entonces luego ya con el relleno, y esa es una manera allí de que no lo voy colocando en un orden, pero en mi caso le coloqué, o en este caso le coloqué primero la uva para que todo el jugo de la uva, todo el zumo, se vaya absorbiendo por la carne. Luego el pimentón, las aceitunas, la alcaparra y todo el resto de más de los ingredientes. Y por último le he dejado el queso, pero esta vez utilicé queso amarillo, que por cierto cuando no coloca el queso amarillo o cualquier otro queso cuando llevas al horno, tiene esa tendencia a derretirse extremadamente y lo bota todo, y bueno, pues empieza a quemarse por todos los alrededores, empieza a saber así como un poco a quemado. Bueno, lo importante es que el sabor te queda inigualable.
Y luego ahí empezamos nosotros a enrollar la carne y vamos dándole allí de una manera tratando de que no se bote por completo, tratando de hacerlo más humanamente posible, lento pero seguro. Siempre vas enrollando, vas dándole poco a poco allí hasta que luego tenga todo el enrollado. Si tienes unos palillos de dientes o unos montadientes o montadientes, no me acuerdo cuál es el nombre, si sabes cuál es el nombre de los palillos de dientes, por favor, házmelo saber en los comentarios. Le colocas esos palillos de dientes con la intención de que no se abra y empiezas allí entonces a amarrarlo. Como lo vamos a amarrar? Con hilo pabilo o hilo de cocina. Es un hilo de algodón que puedes comprar en cualquier parte de un supermercado, lo puedes conseguir. Vas enrollándole, vas dándole una especie de nudo, un amarre especial para que no se vaya abriendo al momento cuando se vaya a cocinar. Y así, mi querido compañero, queda ese enrollado súper delicioso. Fíjense el amarre, realmente le hice no sé cuántos amarres porque lo que quería es que no se desperdicie, no se bote nada, porque el primero crece cuando tú lo enrollas, cuando se está cocinando. Él empieza como a crecer un poco, la carne como que se hincha, pero luego al pasar del rato, ya las horas, empieza ya a encogerse, a achicarse, a ponerse más pequeño. Vamos con lo siguiente entonces, vamos a calentar el horno o a precalentar el horno para luego meter nuestro enrollado, degustar esa sabrosa y deliciosa carne que nos va a quedar súper especial. Te lo recomiendo si nunca lo han hecho en preparar este enrollado de carne, porque de verdad que les va a encantar, les va a gustar y van a querer hacer uno cada año, cada anualmente. Y no nos queda de otra que empezar entonces a mostrarle ese magnífico enrollado. Miren ese tostado como está, lo crujiente, por la grasa, por lo delicioso. Allí, fíjense que también se nos ha desbordado el queso, se ha botado completamente porque, bueno, es un queso amarillo, un queso que se va derritiendo, ¿ok? El queso va saliendo, es algo inevitable. Sin embargo, dentro de la carne se queda, vamos a decirle así, como una avioneta de queso, como que pasó una avioneta y va regando las plantas, las siembra, así queda. Bueno, queda algo, ¿no? Pero lo importante es que el sabor queda allí, queda de gustoso, queda de más de sabroso, de más de gustoso. De verdad que no les voy a decir y no les voy a mentir, no les voy a seguir hablando de lo sabroso y gustoso que estaba esa carne, porque sí estaba delicioso. Además quedó tal cual como pensé que me iba a quedar. Bueno, es más que no pensaba que me iba a derretirse todo el queso. Pero sí, bueno, lo importante es que estuvo bastante delicioso. Compartimos y fue muy, pero muy sabroso. Además, si se pregunta si los ingredientes estuvieron secos, no, no estuvieron secos. Además, si pregunta que si tuvieron un mal sabor, no, no tuvo un mal sabor. Además, si pregunta que si eso estuvo súper duro, sí, la carne estuvo súper dura por fuera porque no le quité completamente la grasa. Tips número 1, quitarle la mayor grasa posible, porque si no va a quedar así como un crujiente. Y sin embargo, esa carne estuvo interior. Estuvo de verdad de más de gustoso. Se lo recomiendo para su próximo año o cualquier cena que ustedes quieran degustar. Se lo recomiendo. Sin más, otra cosa que decir, sin nada, quiero hacerle mención. Espero que les guste este video navideño y disfruten. Pásenla bien, pásenla en familia. Nos vemos en otra oportunidad en otro video. Si les gusta, compártanlo. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Hasta la próxima, blogueros.